En realidad, al final del colegio, que yo hice el primer COU, pues sí que tenía claro que iba a dedicarme a algo de ciencias y realmente pues entré muy convencido en químicas, en la Complutense, y a los pocos años, como en cuarto había que elegir especialidad, pues también lo tuve bastante claro en bioquímica. Así que pues me licencié en bioquímica con don Ángel Municio como gran catedrático. Tuvimos unos profesores muy buenos en general, la verdad. Y bueno, pues al final también tenía claro que mi primera aspiración, si podía, era entrar en un laboratorio de investigación para hacer la tesis. Así que, pues bueno, pues a los pocos meses de licenciarme, después de preguntar en varios sitios y tal, pues tuve la suerte, y yo creo que la suerte inmensa porque no fui consciente de la gran suerte que efectivamente había tenido, pues entré en el Centro de Investigaciones Biológicas en el grupo de Rubén López. Así que eso fue en abril del 78, 1978. Y entré con él a hacer inicialmente una tesina y después la tesis. Y eso fue un poco el comienzo de mi carrera científica. En realidad la evolución de las líneas de trabajo que yo me he ocupado pues es bastante curiosa, yo creo, porque en la tesis el grueso del trabajo fue el estudio de una enzima mureína hidrolasa que degrada el peptidoglicano de la bacteria susceptible, en este caso neumococo, y bueno, como digo, ese fue el objetivo inicial y fundamental de la tesis. Con posterioridad, las líneas fundamentales que yo me he dedicado en el laboratorio ha sido también el estudio de la estructura y función y mecanismos de otras mureína hidrolasas, tanto de la bacteria neumococo como de los fagos. Y así fueron durante muchos años, con el lapso lógico de las 2 estancias postdoctorales que hice. Pero en un salto en el tiempo fue muy curioso, yo creo, que cerca del año 2000 o algo así, 99, 2000, un investigador americano, Vincent Fischetti de la Universidad Rockefeller, le escribió a Rubén, mi jefe, pidiéndole un plásmido que codificaba la enzima de mi tesis, la mureína hidrolasa del fago DP1. Inicialmente no supimos realmente para qué lo quería, y después de pensárnoslo mucho, pues se lo dimos. Y claro, él tenía muy claro para lo que lo quería, porque a los pocos meses publicó primero un artículo muy bueno en PNAS sobre una enzima de Streptococcus pyogenes, o Galacti, no recuerdo exactamente, pero después publicó en 2001 un Science, nada menos, con el uso de esta enzima que era de mi tesis, PAL, precisamente para matar desde fuera la bacteria susceptible neumococo. Evidentemente, supongo que no solo nosotros, sino otros grupos que trabajábamos sobre esto, pues nos dimos cuenta del potencial que tenían estas enzimas y que pues no lo habíamos sabido desarrollar. Y por lo tanto, desde entonces, pues nos propusimos, lógicamente, pues aprovechar esa serie de enzimas líticas de peptidoglicano bacteriano para ese uso. Y por ejemplo, pues el primer artículo sobre el uso de enzimas fágicas para matar bacterias, neumococo, fue en el 2003, si no me equivoco. Y a partir de ahí ya empezamos a desarrollarlo con más intensidad, y bueno, pues desde entonces, por supuesto que ha constituido la línea fundamental de mi trabajo, es decir, una parte de lo que se conoce como fagoterapia, porque en este caso concreto estamos y seguimos trabajando con las enzimas mureína hidrolasas que están codificadas por los fagos. Eso es un poco la historia curiosa de toda esta línea de investigación.
El uso de la fagoterapia se entiende como el uso primeramente de los fagos enteros, los llamados viriones, pero también de algunos productos codificados por los fagos. Y en este caso concreto, como he dicho antes, lo que a nosotros y a otros grupos nos interesa, porque tienen, yo creo que un enorme potencial, es justamente las enzimas murinhidrolasas, que degradan, y además lo degradan muy específicamente y muy rápidamente, el peptidoglicano bacteriano. Como resultado, lógicamente, pues se produce la lisis y la muerte de la bacteria susceptible. Y esa es un poco la esencia de esta línea de fagoterapia. Bueno, en realidad, yo esta pregunta la contestaría con una frase que no sé quién dijo, pero que yo la hago mía, por supuesto, de que no se puede hablar de una separación entre ciencia básica y ciencia aplicada, porque realmente tiene que haber una ciencia de calidad o no. Y la ciencia básica de calidad es la que siempre aporta a continuación o a más largo plazo diferentes aplicaciones, muchas de ellas, como ya ha habido muchos ejemplos, de una manera pues inesperada o como serendipia, que se dice, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente en este caso concreto de la fagoterapia no es una excepción. La fagoterapia tiene una historia muy curiosa detrás, que se remonta a un poco más de un siglo, pero lógicamente pues al principio era poco rigurosa en sus usos, pero luego pues se ha ido enriqueciendo, pues lógicamente, en conocimientos, en mecanismos, en una serie de cosas que lo ha enriquecido, y que ahora realmente pues constituye una línea de trabajo con aplicación muy clara en clínica y en otras disciplinas, que le hacen pues muy prometedora para luchar sobre todo contra las bacterias multiresistentes. La historia de la fagoterapia ha pasado por varias etapas. Desde su descubrimiento hace algo más de un siglo por Félix Derel, un investigador franco-canadiense, que él realmente lo usó como terapia, pero claro, lo usó en su época de una manera poco rigurosa, en el sentido de que los fagos no iban purificados y pues contenían diversas toxinas, no había unos ensayos clínicos completos con placebo, con controles, y por lo tanto pues estuvieron muy contestados. Evidentemente lo acabó casi de eliminar, al menos en el mundo occidental, fue naturalmente el descubrimiento de la penicilina y otros antibióticos. Y por lo tanto, durante todas esas décadas de gran desarrollo de muchas familias de antibióticos, la fagoterapia pues pasó a mejor vida, excepto en el mundo oriental, en el sentido de que en la República de Georgia y en Polonia pues se ha mantenido siempre esta línea de trabajo. Pero como digo, en el mundo occidental, el grueso de la ciencia publicada en inglés, pues la fagoterapia se olvidó. ¿Hasta cuándo? Pues lógicamente hasta una alerta importante, que fue la aparición, pues no hay una fecha concreta, pero en la década de los 80 del pasado siglo ya se vio realmente la aparición, y cada vez más frecuente y más en auge, de las cepas multiresistentes. Primero resistentes a antibióticos y luego fueron acumulando resistencias hasta, bueno, en el momento actual, donde verdaderamente ya hay cepas de patógenos que prácticamente son panresistentes, son resistentes a todos, y por lo tanto pues no hay un tratamiento válido para los antibióticos, y de ahí un poco la urgencia de otras alternativas. La fagoterapia, como he dicho, tiene dos aspectos o dos características. Una, el uso de los viriones enteros, los fagos enteros, y otra, los productos, básicamente los antibióticos. En general, tanto uno como otro son bastante o muy específicos, en el sentido de que atacan prácticamente solo la bacteria susceptible, tanto el virión entero como la enzima. En ese sentido tiene una gran ventaja
sobre los antibióticos, porque ya se sabe que los antibióticos pues prácticamente terminan con toda la población bacteriana que está a su alcance. Y por lo tanto, cuando uno en clínica y en otros ámbitos, naturalmente, quiere terminar con la infección por una bacteria concreta, pues lo importante es terminar con esa bacteria concreta lo mejor posible, pero dejar libre e intacta la otra población bacteriana. Y eso es lo que hacen tanto los fagos enteros como los antibióticos. Hay algunas otras ventajas muy importantes, y no quiero dejar sin mencionar el tema de las resistencias. Está muy claro que precisamente el uso y abuso de los antibióticos ha conducido a esta situación tremenda de las multiresistencias. ¿Por qué? Porque las bacterias desarrollan con mucha facilidad resistencias, mutantes resistentes a los antibióticos. Contra los fagos enteros es verdad que también se consiguen mutantes resistentes, las bacterias desarrollan mutantes resistentes, pero en el caso del tratamiento de los fagos enteros lo que se hace es usar un cóctel de fagos. 3, 4 fagos normalmente, y ahí ya se minimiza mucho el desarrollo de los resistentes, entre otras cosas porque los fagos son muy rápidos en actuar, y en cuanto detectan o interaccionan con las bacterias susceptibles, pues prácticamente terminan con ellas en un tiempo relativamente corto. En el caso de los antibióticos es todavía mejor, porque hasta ahora, y se han buscado con mucha intensidad, no hay mutantes resistentes. No se han encontrado mutantes resistentes probablemente por el mecanismo de acción tan específico contra los enlaces específicos del péptido ligando, y por lo tanto es difícil pensar, no imposible, que vayan a encontrarse mutantes resistentes, pero podría ser. Pero en cualquier caso, el tema de las resistencias es muchísimo más ventajoso en el caso de los fagos y los antibióticos que los antibióticos. Luego también se podría, por supuesto, añadir algunas otras ventajas, y una de ellas, sin lugar a dudas, es la facilidad de buscar nuevos fagos contra prácticamente cualquier bacteria, y por supuesto el que son mucho más baratos que el desarrollo de cualquier otro fármaco de las familias de antibióticos, entre otras cosas, porque últimamente ya se sabe que las grandes farmacéuticas pues poco menos que han dejado ese flanco de investigar y de invertir. En el uso clínico de los fagos, hasta donde yo sé, el tema de la regulación no está muy claro. Es decir, tanto la agencia europea como española como americana, por ejemplo, que yo sepa, no han dado una regulación como digamos, el visto bueno a todo lo que se hace sobre fagoterapia. Lo que pasa es que, porque son seres vivos, y bueno, es más complejo que un fármaco al uso. Pero sí que es verdad que lo que se está usando, y cada vez más frecuentemente porque hay más enfermos, más pacientes graves o muy graves infectados por diferentes patógenos multiresistentes, es lo que se llama la terapia de último recurso o terapia compasiva. Y eso significa que, aunque no esté absolutamente regulado su uso, pues se permite, siempre con el visto bueno del comité ético del hospital correspondiente y el consentimiento informado del paciente, por ejemplo, ¿vale? Pero en esos casos sí que ha habido y va a haber más casos de uso compasivo de fagos. De antibióticos todavía no, pero no creo que tarde mucho en desarrollarse. Entonces, como digo, el uso compasivo de los fagos se está haciendo en algunos países. Por ejemplo, en Europa, yo creo que el ejemplo a seguir, por lo que yo sé y porque está muy bien estudiado y muy bien desarrollado, es Bélgica. Por lo tanto, en el caso de España, bueno, en Estados Unidos también, por ejemplo, en el caso de España ya ha habido algunos casos de tratamiento de cócteles de fagos exitosos para tratar a algunos pacientes muy graves infectados por multiresistentes. Pero bueno, eso es un poco el camino que hay que desarrollar. Dentro de España yo sí que puedo decir que tenemos, y yo formo parte de ello,
de una red temática denominada Fagoma, donde es un consorcio de laboratorios que trabajamos en fagos, y dentro de Fagoma hay un grupo ya más reducido que nos interesa y que estamos, digamos, somos expertos en diferentes aspectos de la fagoterapia y estamos en ello. ¿Qué queremos hacer? Pues precisamente queremos andar el camino que hasta ahora, sobre todo Bélgica, lo ha realizado, es decir, tener un espacio, un centro único o por lo menos centralizado de fagos, una especie de fagoteca, para hacer la caracterización y el fagograma de una serie de fagos contra los principales patógenos, y que los médicos españoles, pues cuando se encuentran estos ejemplos, que los ha habido, ya digo, pues no tengan que llamar a sus colegas de Bélgica o de Estados Unidos pidiendo los fagos contra la cepa patógena X. Yo creo que en España tenemos un conocimiento muy adecuado, muy bueno de todo este tratamiento de fagos y de caracterización de fagos, pero hay que centralizarlo y hacer ese trabajo que de momento no está hecho, pero desde Fagoma y desde, espero, otras instituciones adecuadas, pues se den cuenta de la importancia que tiene esto y pongan la financiación adecuada. Pero esa es un poco la situación ahora mismo en España de la fagoterapia. Por supuesto, después de 44 años en este centro, pues claro que lo voy a echar de menos, pero bueno, voy a empezar otra etapa, pero no voy a echar de menos, quiero decir, no voy a jubilarme de la ciencia. O sea, yo digamos, el interés de mi línea de trabajo, y concretamente, como digo, de fagoterapia, pues a través de otras actividades, por supuesto que la quiero mantener. Pero desde luego tengo bastantes planes al margen de la ciencia, llamémosle de ocio o de viajes o de otro tipo de actividades que desde luego me van a ocupar mucho tiempo y por supuesto cualquier cosa, pero yo no preveo precisamente que me aburra en mi jubilación, dure lo que dure, por cierto.